Ahora vamos a hacer reaccionar el cromo con el oxígeno, pero el compuesto que vamos a obtener con esta reacción va a oxidarse con su valencia más 6. Por lo tanto, tenemos cromo, Cr, símbolo químico del cromo, C mayúscula, R minúscula, el va monoatómico. Va a reaccionar con el oxígeno. Recordemos que el oxígeno va diatómico, entonces tenemos O2. ¿Y esto qué nos produce? Recordemos que siempre colocamos el menos electronegativo de primero, entonces colocamos Cr y luego el más electronegativo, en este caso el oxígeno. Ahora, aquí vamos a colocar la fórmula molecular del compuesto que se obtiene de esta reacción. ¿Cómo colocamos la cantidad de átomos que hay de cada elemento? Teniendo en cuenta su estado de oxidación. En este caso, el estado de oxidación con el cual vamos a oxidar el cromo es más 6. Y el del oxígeno en esta reacción es menos 2. Ahora simplificamos, miremos que estos dos estados de oxidación tienen mitad, entonces extraigo la mitad. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Sin tener en cuenta el signo, ahora intercambio estos valores simplificados, es decir, el cromo toma el 1 del oxígeno y el oxígeno toma el 3 del cromo. Entonces tendríamos un átomo de cromo y 3 de oxígeno. Cuando la cantidad de átomos es 1, no hay necesidad de escribir el número. Ahí ya se entiende que hay un solo átomo de cromo. Y nos quedaría CrO3. Recordemos que cuando el cromo se oxida con su valencia más 6, él se comporta con característica ácida. Es decir, que lo que se va a formar es un anhídrido. Entonces vamos a tener Cr más O2 y vamos a obtener CrO3, que es un anhídrido, dado que el cromo, en este caso, con sus dos primeras valencias tiene característica básica, pero con su tercera valencia, que es más 6, tiene características ácidas. Por lo tanto, en este caso se va a formar un anhídrido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este compuesto y vamos a dar su nombre en cada una de las nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura stop y en la nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Que para el caso del cromo tenemos estados de oxidación más 2, más 3, más 6. En este caso estamos trabajando con más 6, su tercer estado de oxidación. Otra cosa a tener en cuenta. Con los dos primeros estados de oxidación, más 2 y más 3, el cromo tiene características básicas, pero con su tercer estado de oxidación, más 6, tiene características ácidas. Por lo tanto, lo que se va a formar es un anhídrido. Ahí hay que tener cuidado, porque a veces se suele nombrar teniendo en cuenta que solo tiene características básicas y algunos, por lo menos en su orden, para cada uno de sus estados de oxidación se suele llamar óxido hipocromoso, óxido cromoso, y para el que estamos viendo óxido crómico. Pero hay que tener cuidado, ese no sería su nombre, dado que con esta tercera valencia, es decir, con valencia más 6, dado de que tiene características ácidas, entonces lo que se va a formar es un anhídrido. Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional, ¿cómo se le suele llamar al CrO3? En este caso, anhídrido crómico. Ese es el nombre que presenta, en este caso, el CrO3, dado de que su valencia o estado de oxidación es más 6 y tiene características ácidas. Por lo tanto, lo que se va a formar es un anhídrido. Dado el caso de que a este compuesto CrO3 se le agregue agua, miremos, ahí es donde se va a tener en cuenta esa característica ácida y lo que se forma es un anhídrido. Ahora vamos para la nomenclatura stop, la más fácil de todas. En este caso tenemos óxido de cromo. Entre paréntesis colocamos el estado de oxidación. En este caso el estado de oxidación es más 6. Entonces
En números romanos, aquí dentro de este paréntesis, vamos a colocar el 6, que me indica su estado de oxidación. Por lo tanto, en este caso vamos a tener óxido de cromo 6 para la nomenclatura stop. Ahora vamos para la nomenclatura sistemática. Recordemos que la nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay en la fórmula molecular. Y vamos a colocar un prefijo de acuerdo a esa cantidad de átomos. Por ejemplo, si hay un solo átomo, llevaría el prefijo mono, si hay 2, di, si hay 3, tri, si hay 4, tetra, si hay 5, penta, si hay 6, hexa, si hay 7, hepta. En este caso, siempre iniciamos primero por el oxígeno. En este caso, el oxígeno tenemos 3 átomos, entonces sería tri. Vamos a tener trióxido de. Ahora, si el siguiente que vamos a nombrar tiene un solo átomo, no hay necesidad de colocar el prefijo mono, tan solo se nombra el elemento. Miremos que aquí el cromo tiene un solo átomo, entonces colocamos trióxido de cromo. Este sería el nombre en la nomenclatura sistemática para el CrO3. Aunque la clase es de nomenclatura, siempre me piden que balancee la ecuación, entonces lo vamos a hacer. ¿En qué consiste? A este lado de la reacción tenemos cierta cantidad de átomos de cada elemento, entonces al otro lado debe haber la misma cantidad de átomos de cada elemento. Entonces, por ejemplo, miremos el oxígeno. A este lado tenemos 2 átomos, mientras que al otro lado tenemos 3 átomos. Está desbalanceado. ¿Cómo lo podemos balancear? Aquí tenemos 2 y 3. Podemos sacar el mínimo común múltiplo, que es 6, y multiplicar para que me dé ese valor. O también podemos intercambiar. Este 3 pasaría a multiplicar acá y este 2 pasaría a multiplicar acá. De esta forma, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno, y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Ahí hemos balanceado el oxígeno. Ahora el cromo. A este lado me quedaron 2 átomos de cromo. Entonces, a este lado también debo tener 2 átomos de cromo. Entonces aquí multiplico por 2. Aquí tendríamos 2 átomos de cromo y acá 2 átomos de cromo. En este caso, la ecuación quedó balanceada por tanteo. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más y más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Recuerden que mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. No sin antes recordarles que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.